oportunidad de saludar a los medios de comunicación, desearles que se encuentren bien. El tema, en el caso de nosotros, es que hay un ejercicio muy lastimoso que queremos compartir con ustedes en los mejores términos. Y queremos referirnos en esta ocasión al tema Jalisco. Y no porque nosotros lo hayamos subido, sino porque hay una intención desde el poder público, desde el poder político del país, estar interviniendo en la vida democrática de Jalisco con actitudes golpistas. Y aquí lo queremos subrayar. Con su actitud golpista, Morena demuestra que no sabe ser gobierno. Rompen el acuerdo de civilidad al que habían convocado en la pandemia para golpear al gobierno de Jalisco. Olvidan que en Jalisco ya hay detenciones y que ninguna autoridad estatal está involucrada en el lamentable asesinato de Giovanni López. El día de hoy, el grupo parlamentario de Morena en este Senado de la República ha emitido un triste y lamentable comunicado en el que confirman lo dicho ayer por el gobernador de Jalisco. Se ha montado una operación política para golpear al gobierno del estado de Jalisco. Los senadores de Morena han ignorado que solo hace unos días y en el contexto de la terrible crisis sanitaria que enfrenta nuestro país, su coordinador había convocado un acuerdo de civilidad en el contexto de la escalada de contagios y muertes que México enfrenta por la negligente gestión del gobierno federal en la pandemia del COVID-19. Con su comunicado de hoy, sumado a la temeraria actitud de la secretaria de Gobernación y otros funcionarios del gobierno federal que han brillado por su ausencia frente a las distintas crisis de seguridad económica y de salud pública que atraviesan nuestro país, Morena deja claro que carecen de una visión de Estado para enfrentar la emergencia más grave que hayamos vivido en este siglo. Desde el Movimiento Ciudadano hemos condenado el asesinato de Giovanni López mientras estaba en custodia de la Policía Municipal y hemos exigido que se actúe de forma impecable y contundente. Así lo ha hecho el gobierno del estado de Jalisco, deteniendo a los implicados y tomando el control de la corporación municipal involucrada en este atroz y deleznable crimen. Esa actitud contrasta con lo sucedido el pasado 27 de marzo en Tijuana, Baja California, en donde policías municipales ejercieron brutalidad policíaca en contra de Oliver López y lo asfixiaron hasta quitarle la vida. En ese caso, y con una vulgar selectividad partidista, ni el gobierno federal, ni el grupo parlamentario de Morena que hoy se indigna, se pronunciaron con la contundencia que requería un caso abominable. En Movimiento Ciudadano entendemos la responsabilidad de ejercer una crítica responsable a la conducción del país, pero también aceptamos las implicaciones que tiene acompañar a un gobierno tan relevante, resuelto, comprometido, defensor de la soberanía, como lo es el Estado de Jalisco. Y por ello, le exigimos al gobierno federal y a su partido oficial
abandonar la mezquindad política y entender la magnitud de la emergencia sanitaria, económica y de seguridad que vive México. Estaría a las órdenes de cualquier pregunta, señoras y señores periodistas. Tania, adelante. Sí, abrimos el micrófono para los periodistas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, me ayuda por favor el equipo técnico. Ivonne Melgar quiere hacer una pregunta. Adelante, Ivonne. Gracias, senador. ¿Me escucha? Perfectamente, Ivonne. Ok. Gracias, senador. Muy buenas tardes a todos. Preguntarle, senador, si usted de manera institucional, si la bancada de Movimiento Ciudadano procederá en la comisión permanente o ahora en el Senado ante pues la mayoría morenista para tratar este asunto de manera institucional y pues solicitar que, como usted señala, pues disminuya este acto de mezquindad. Vamos a intervenir en todos los terrenos, en los terrenos que sea necesario. No vamos a permitir el atropello y mucho menos un ardid articulado desde el poder para lastimar a Jalisco, entre otras razones, porque se ha distinguido en la atención a un problema que tiene desbordado al gobierno. No vamos a permitir que en lugar de respaldar las iniciativas de un gobernador que está preocupado y atendiendo los temas de la emergencia sanitaria y económica, lo vean como adversario frente al fracaso que todos los días evidencia de las políticas públicas que ha llevado adelante el gobierno de la República. Gracias, senador. Sí, tenemos a Jessica Pérez. Sí, perdón. No, quería preguntarle al senador Dante Delgado si en particular el día de hoy había entrado en contacto con el senador Ricardo Monreal sobre el tema. No lo he buscado. No nos hemos buscado desde hace 48 horas. Y además es un asunto que no se va a ventilar en privado porque lo ventiló en público. La política se hace en corto. Cuando trasciende a los medios es política pública. Y en ese sentido le daremos respuestas. Gracias, senador. Gracias, Tania. Sí, gracias. Abrimos el micrófono para Jessica Pérez del diario NTR. Adelante, Jessica. Hola, muy buenas tardes. Pues mi pregunta de Jalisco, quiero preguntarles cuáles son las pruebas que se tienen en contra de que la marcha haya sido promovida desde los órganos del poder y cómo fue la intervención de Morena y si al mismo tiempo es culpa a la policía de Jalisco de violencias a los manifestantes. Desde luego que no, mire, la evidencia pues es el alineamiento de los tweets. Como nunca han alineado los tweets el gobierno, lo alineó la presidenta del Senado, el coordinador de los senadores, diputados. Bueno, pues, ahí el senador que ustedes conocen se atrevió ayer, Salgado Macedonio, a pedir la renuncia del gobernador de Jalisco, cuando ha sido uno de los más terribles alcaldes de Acapulco, por cierto. Pero para que no tengan ninguna duda y busquen ustedes, hasta el doctor López-Gatell se metió en un tema que no es su tema, criticando a Enrique Alfaro. Ustedes mismos lo vieron cuando tuvo su comparecencia. Yo hablé de Jalisco y él hablaba de Alfaro. Tienen un problema frente a Alfaro porque ellos no tienen el talento ni la visión de Estado que distinga al gobernador de Jalisco. Y al lado de él estamos todas y todos los senadores de Movimiento Ciudadano. Sí, tenemos una pregunta de Adrián Ojeda. Adelante, Adrián. Buenas tardes, senador. Desearía preguntarle si ya tuvo contacto con el gobernador y si ya también van a respaldar toda la bancada, tanto de senadores como de diputados, al gobernador, en el sentido de que todo indicaba que parecía que quisieran hacer una Ayotzinapa. Lo mismo pasó en Baja California, y hay grabaciones de que también un ciudadano fue muerto a golpes por la policía estatal y ahí no ha dicho nada Morena. ¿Qué es su opinión al respecto y si ya tienen comunicación para dar el respaldo al gobernador Alfaro?
Bueno, en lo personal no he tenido comunicación con él. Sin embargo, Movimiento Ciudadano lo ha respaldado. Antes lo respalda en su ejercicio de buen gobierno, con buenas prácticas de gobierno, y adicionalmente lo respalda políticamente. En el caso de Morena, tienen una doble vara para medir. Frente a su desastroso ejercicio de liderazgos internos que son cuestionados, frente al abuso de poder en el que incurren, permanentemente quieren ellos estar santificados por las prédicas que todos los días realiza el presidente de la República en sus mañaneras. Pero no lo vamos a permitir. Gracias, senador. Sí, tenemos una pregunta de Víctor Mayén. Adelante, Víctor. Víctor. Hola, ¿me escuchan? Sí, adelante. Si usted comparte, coordinador, esta hipótesis del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, de que las manifestaciones que se realizaron ayer en Guadalajara fueron de alguna forma orquestadas desde la Ciudad de México. El gobernador no acusa directamente al presidente, pero sí a funcionarios muy allegados a él de armar toda esta estrategia para desestabilizar al gobierno de Jalisco. Y dos, bueno, hoy hay evidencias ya de que uno de los participantes en esta manifestación también fue otro de los que de alguna forma organizó aquellas protestas en Baja California en contra de la cervecera Constellations. ¿Ve alguna relación? Y también en la Ciudad de México, cuando fueron a este gobierno a incendiarle la puerta Mariana. ¿Ve de alguna forma la intención de Morena de querer desestabilizar al gobierno de Enrique Alfaro, coordinador? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y estoy dispuesto a debatirlo con ellos. El compañero. Ante ustedes, ante los medios de comunicación. Senador, ¿por qué querrían desestabilizar al gobierno de Enrique Alfaro? Por tener como norma política la mansedumbre que pensábamos que se iba a enterrar con un viejo régimen. El problema que se tiene es que al presidente Andrés Manuel López Obrador le gusta tener no aliados y no correligionarios, sino subordinados. Y en ese sentido es deplorable que personalidades no se sepan dar su propio lugar para servir primero a México. Por eso, la máxima de gran lealtad a México. Coordinador, volvería a llamar, a convocar, a motivar a López Obrador a que se comporte como el estadista que es. Usted hace como un par de meses le envió una carta pidiéndole que reencauzara el rumbo de su gobierno ante la crisis sanitaria que estamos viviendo. ¿Hoy le pediría lo mismo? Le voy a pedir más, que asuma su rol de presidente de la República y que trabaje por la unidad y no por la fractura y la división. Y que los buenos ejemplos de buenas prácticas de gobierno, donde en el caso de Jalisco se ha domado la pandemia, le sirvan de ejemplo para hacer lo mismo en el país y no salga a defender, como lo hizo esta mañana, a López-Gatell, que sigue en la danza de los números, lamentablemente, que afectan la integración de miles de familias con la pérdida de vidas humanas. Senador, Morena acusa que el gobierno de Enrique Alfaro es un gobierno represor que violenta los derechos humanos. Es absolutamente falso, porque ayer se acreditó, hay videos, ustedes mismos lo vieron, fueron provocadores enviados desde la Ciudad de México. Lo confirmo y lo afirmo. Gracias. Tenemos pregunta de Mayolo López. Por favor, Mayolo, ¿estás al micrófono? Mayolo. Mayolo López. Sí, adelante, Mayolo, te escuchamos. ¿Cuál es el trasfondo? ¿Por qué la embestida de la 4T al gobierno de Alfaro y concretamente a MC? Yo recuerdo que hace mes y medio
publicaste una carta dirigida al presidente. ¿Es alguna secuela? Pues la verdad, no lo creo, porque él desde antes andaba ya extraviado. Yo lo que creo, y lo afirmo contundentemente, es que sí están metidos en el proceso electoral del próximo año, sí están preocupados por perder la mayoría parlamentaria que hoy tienen en la Cámara, que autoriza el presupuesto, y están actuando en consecuencia. Están desesperados. ¿Ese es el trasfondo, Dante? Uno de los trasfondos. El otro es la incompetencia de gobiernos ineficaces, de funcionarios incompetentes que frente a la eficacia, el agravio, el ataque, y no lo vamos a permitir. ¿De qué manera la bancada y el movimiento va a respaldar a Alfaro? Como lo estamos haciendo en este momento, como lo vamos a hacer hoy, mañana y siempre, de frente, dando la cara, diciendo las cosas para que el pueblo tome sus decisiones. Nosotros queremos que haya justicia, que no haya impunidad, pero tampoco permitiremos abuso de poder. Sí, gracias. Tenemos a Gerardo Segura. Gerardo, adelante. Sí, buenas tardes, senador. Quisiera preguntarle su opinión. Bueno, pues lamentablemente sucedió este asesinato de este joven, pero bueno, o sea, no queremos implicar responsables, ni mucho menos, pero una persona, ¿qué opina usted de que la estrategia en contra de la pandemia ha permitido pues una cascada de muertes que ya superan casi las 11,000 personas, sin contar los 7,000 no oficiales? Y López-Gatell sigue diciendo que podría llegar esto hasta 30,000 personas. Simplemente ve a las personas como estadísticas, como cifras, como números, y se ve una insensibilidad tremenda tanto de López-Gatell como de López Obrador. ¿Qué opinión le merece esta situación? ¿Qué debería pasar con esta pues situación macabra que se está presentando en México por tantas muertes, senador? Gracias. Bueno, hablan de que haya contención, pero al propio tiempo hablan de nueva normalidad. Utilizan términos cantinflescos, en términos reales, ambos. En lo personal, creo que un gobierno progresista, y espero que este gobierno federal lo acredite en hechos, estaría ya pensando en el apoyo del ingreso vital que se da a los trabajadores que han perdido su empleo o han disminuido sus ingresos. Si no se toman medidas de respaldo real, no del parloteo permanente, sino respaldo real a los 12 millones de desempleados que ya reconoció INEGI y Coneval que se encuentran sin ingreso, lo demás será palabrería. Porque ¿cómo le vamos a pedir a las familias que retengan a quienes soportan, hombres y mujeres, el sustento diario con su trabajo, que permanezcan en el hogar, si el gobierno de la República se encuentra cruzado de brazos a ver qué sucede, para dar todos los días noticias que, si les convienen, son del tema, y siempre lo hacen lamentablemente para descalificar, agraviar y confrontar a supuestos e imaginarios contendientes? Senador, perdón, ¿ustedes buscarán el respaldo del bloque opositor en el Senado? ¿Esto haría más fuerte todavía al bloque opositor en el Senado? No. El bloque de contención es para frenar actos legislativos arbitrarios. Movimiento Ciudadano tiene una clara diferencia de participación política, porque no hay una oposición, habemos diferentes oposiciones, y Movimiento Ciudadano es una oposición socialdemócrata, progresista, con claros objetivos y sobre todo con congruencia. Lamentablemente,
Morena, que hizo un amalgamamiento de todos, en los que incluso llevó a la propia Lili Telles, que hoy está renunciando a ese proyecto porque creía que era un proyecto integral, y a otros que hoy se rasgan las vestiduras, pero no tuvieron empacho para agraviar a todos los que no estábamos con ellos. Ellos están faltando al compromiso. Quienes están mal son los de Morena. Los llamamos a que rectifiquen y actúen con congruencia a favor de México. ¿Andas aquí? No se oye bien. Pueden Aurora. apagar el sonido, sus micrófonos para que se oiga. Sí, Aurora. Adelante. Ok, le damos la palabra entonces a Luis Méndez. Adelante, Luis. Luis, ¿andas por aquí? Si no, la que sigue, mi querida Tania. Sí, bueno, las preguntas de Aurora las mandó por el chat. Es, sin señalar infiltraciones, ¿qué opinan del actuar de los elementos de la policía? ¿Y cómo consideran el operativo en general para atender una manifestación que estaba anunciada? Adelante, Luis. ¿Me escuchan ahí? Buenas tardes. Órdenes. Buenas tardes, senador Delgado, ¿cómo está? A sus órdenes, Luis. Me gustaría preguntarle, además de los tweets, ¿qué otra prueba tienen ustedes para vincular a Morena con el tipo de protestas que se realizaron ayer? Bueno, en primer lugar, que fueron en una actitud agresiva y que fueron denunciados previamente eventos de una permanente desarticulación por parte de Morena en el Estado. Y por otra, que quieren cobrarle cuentas directas a el gobierno de Jalisco por las actitudes dignas que se han tomado. Independientemente de que no soy agente del Ministerio Público y de que mi capacidad de análisis es de orden político. Se lo pido a Luis para que lo tenga presente. Yo estoy, como muchos que tenemos más de 60 años, en resguardo y le doy un seguimiento constante y permanente al país, pero aparte le doy una valoración política a todo lo que sucede. No necesita uno más que ver el comportamiento para saber cuáles son las actitudes. Y en esto no tengo ninguna duda. Ok. Me gustaría preguntarle al coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, ¿cuál es el análisis que hace de la actuación de los policías, si se respetaron los protocolos, si usted considera que fue un actuar adecuado ante este tipo de manifestación? Con mucho gusto, Luis. Todos hemos sido testigos de las imágenes que han venido circulando en las últimas horas. Y a juzgar por esas imágenes y por los partes que se han publicado, nos parece que la policía actuó con responsabilidad y no hubo un uso excesivo de la fuerza. Así se ha acreditado, repito, en lo que hemos podido ver hasta ahora, pero señalaría además el acompañamiento que ha tenido la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no solamente en el operativo, sino de manera muy puntual en el seguimiento a quienes han sido detenidos por los disturbios a los que hemos hecho referencia. Creo que el hecho de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos esté acompañando minuto a minuto a quienes han sido detenidos, que ellos hayan tenido una comunicación constante y permanente con la Comisión, ayuda mucho a esclarecer la actuación no solamente de las policías, sino también de las autoridades. Y aprovecho para aclarar, si hubiera algún exceso de parte de los policías, pues también tendrá que sancionarse. Pero en este momento, lo que yo podría decir con absoluta responsabilidad y habiendo revisado todas las imágenes que han circulado en los medios de comunicación, me parece que la policía de Guadalajara, la policía estatal, actuaron de manera correcta, sin recurrir al uso excesivo y arbitrario de la fuerza.
Gracias, creo que ya tenemos a Aurora al habla. Se cortó un poco la parte final de la respuesta del coordinador. Sí, Luis, ¿Sí, me escuchas? Decía que a juzgar por todas las evidencias, imágenes a las que hemos tenido acceso, que han sido publicadas en los distintos medios de comunicación, el actuar de las policías, tanto de la Policía Estatal como de la Policía de Guadalajara, fue sin hacer uso excesivo de la fuerza. Me parece que hubo un comportamiento correcto de la fuerza pública. Coordinador, permítame hacerle una última pregunta, por favor. ¿Usted considera que la postura inicial del gobernador Alfaro, cuando asegura que el asesinato solo fue un uso excesivo de la fuerza, fue la adecuada? Y si esto no considera que calentó, digamos, de alguna manera los ánimos de población que realmente fue a manifestarse ante esta como falta de sensibilidad por parte del gobernador Alfaro? No me quedó clara la pregunta, Luis, porque se cortó un poco. A ver, va de nuevo. Le comentaba que el gobernador declaró que el asesinato de Giovanni fue un uso excesivo de la fuerza, lo que pareciera una postura insensible ya al calificar el asesinato de una persona como un uso excesivo de la fuerza, y que esto pudiera haber impactado de alguna manera en personas que realmente salieron a manifestarse en contra de este tipo de declaraciones. ¿Cómo lo evalúa usted? Yo lo que veo, y además lo que he podido escuchar, es que hay una investigación en curso que justamente lo que intenta es aclarar todo el proceso de detención de Giovanni y lo que sucedió en las horas previas y cuando todavía estaba con vida, para entender justamente qué fue lo que ocurrió. Y me parece que eso lo dejó muy claro el propio gobernador en su posicionamiento de ayer. Lo dice con todas sus letras: estamos investigando las causas, las razones y los responsables del cobarde asesinato de Giovanni. Gracias, senador. Gracias, senador. Tenemos preguntas. Aurora, ¿ya estás al habla? Bueno, senador, nos envió sus preguntas, les decía, por chat y las volvió a enviar. Dice, sin señalar infiltraciones, ¿qué opinan del actuar de los elementos de policía? ¿Cómo consideran el operativo en general para atender una manifestación que ya estaba anunciada? ¿Y cuál es su opinión de lo que sucedió en la manifestación el día de ayer? Senador, tiene apagado su micrófono. Sí, acaba de dar puntual respuesta el senador Clemente Castañeda a esas tres preguntas. No sé si quisiera Clemente ampliarla. Perdón, estoy teniendo problemas de comunicación y no escuché muy bien la pregunta. Si la repiten, con mucho gusto le doy respuesta. Pregunta que cuál es su opinión de lo que sucedió en la manifestación ayer y cómo consideran el operativo en general para atender una manifestación que estaba anunciada. Y sin señalar infiltraciones, ¿qué opinan del actuar de los elementos de policía? Lamentamos muchísimo desde el Movimiento Ciudadano que una manifestación que tiene una causa justa, que compartimos, que abrazamos con fervor, que tiene que ver con encontrar la verdad y la justicia de este caso y de muchos otros, se haya tornado violenta por el involucramiento de infiltrados, que como se ha dicho en varias ocasiones, pues son infiltrados que responden a los grupos políticos del gobierno federal. Y por supuesto que lamentamos mucho que se desvíe la atención frente a esta causa que a todos nos duele, nos lastima, y para la cual requerimos que el gobierno del Estado, como ya se ha comprobado, establezca los procedimientos de justicia para que se deslinden responsabilidades de manera inmediata. Por supuesto que no es halagador, alentador y diría yo de ninguna manera aceptable que una manifestación con un
un propósito de justicia y paz se convierta en un tema violento. Pero lo hemos dicho también en reiteradas ocasiones, parece que quienes toman, o muchos de los que toman decisiones en este país, y me refiero concretamente al gobierno federal, pues están mucho más interesados en que estas manifestaciones tomen otro curso, justamente para desestabilizar un gobierno estatal. Me parece que está muy clara también la posición de responsabilidad que ha tenido el gobierno del estado de Jalisco, que se ha comprometido con encontrar la verdad para hacer justicia, con garantizar, y esto es muy importante, la protección y los derechos humanos de los manifestantes, y lo mismo con quienes han sido detenidos por los disturbios. Desde Movimiento Ciudadano acompañamos la exigencia de la libertad de expresión que tienen todos los ciudadanos en este país, incluido, por supuesto, los jaliscienses, y pedimos que el uso de la fuerza pública sea de manera proporcional, responsable y sin un uso excesivo, como a todas luces sucedió en la manifestación del día de ayer. Gracias, senador. Tenemos una pregunta más de Víctor Mayén de Capital Radio. Adelante, Víctor. Víctor. Bueno, ¿me Sí, escuchan? te escuchamos. Para el coordinador Dante Delgado, preguntarle su opinión en otro tema. ¿Qué opina de esta situación que se dio en la comisión permanente, de este anuncio que hizo la presidenta del Senado, Mónica Fernández, de disolver la bancada del PRD? Y si hoy hubo junta de coordinación política para tratar ese tema. No la hubo, y con todo respeto, no es un tema que vamos a abordar en esta conferencia de prensa. Gracias, coordinador. A sus órdenes. No tenemos más preguntas, senador. Bueno, Senadores. pues, agradecer a todos y todas. Si nos despedimos de los periodistas y si pudiéramos quedarnos un momento los compañeros senadores. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, senador. Gracias. Buenas Gracias. tardes, gracias. Muchas gracias, compañero.